y acabamos de firmar ante la secretaria el convenio que ya fue aprobado en Junta de Gobierno entre ellos y el Ayuntamiento para la realización del polígono industrial. A mí lo que me gustaría un poco que hiciéramos algo de historia, porque la verdad es que yo pensaba que ahora que estamos hoy con el Día de San Valentín y los novios son los que más se felicitan en estas fechas, pues que hemos tenido una relación desde el Ayuntamiento con FEISA, que es la Sociedad Fomento de Infraestructura de Avante, con ellos, pues una relación de periodos de mucha relación y otros más parados, y ahora retomamos, por así decirlo, pues esa relación que yo creo que es fundamental para Almendralejo. Fijaros que viendo antecedentes sabéis que el Ayuntamiento de Almendralejo promovió como tal en su momento el polígono industrial que llamamos Las Picadas 1, en la época de José García Bote. La verdad es que ahora sería muy complicado, yo eso reconozco la valentía de los que lo hicieron entonces, de comprar terrenos, urbanizarlos, con el costo que eso tiene para un ayuntamiento y luego, obviamente, vender las parcelas. Se supone que con la venta amortizas la compra, pero primero hay que soltar los créditos que son necesarios para ello, ¿no? Ese polígono se fue llenando y en mi anterior época como alcalde, pues era uno de los temas pues de inicio que veíamos como más necesario, la ampliación del polígono industrial para seguir atrayendo a empresas. De tal modo que en 2004 se aprobó el plan parcial del polígono Las Picadas 2. Ha llovido un poco desde entonces, pero se aprobó en ese momento y en 2006, 2 años después, se ejecuta por parte de FEISA la primera fase de esa ampliación del polígono industrial. Si recordáis, en esa primera fase iban incluidas todas las dotaciones que corresponden a cualquier desarrollo urbanístico. Ahí se hizo el recinto ferial y los suelos dotacionales que les rodean. Con lo cual, el plan parcial, para que nos hagamos una idea, son unos 500.000 metros cuadrados. Esta primera fase ocupaba la mitad de ese terreno, pero es cierto que para suelo propiamente industrial, pues estaba bastante minorado, esos 250.000 metros, porque se incluían las zonas verdes y las dotaciones. No obstante, todo esto, pues lo mismo, fue vendiéndose estas parcelas y es cierto que, aunque las últimas a lo mejor se vendieron hace 8 años, 7, 8 años, al principio coincidió con una etapa de crecimiento económico importante, iba como un tiro, digamos, la venta de parcelas y nos planteamos en el año 2010 el adquirir las parcelas para la ampliación, para la segunda fase de este polígono industrial, que estamos hablando de otros 250.000 metros. En el 2010 se firmaron las escrituras con los propietarios y adquirimos en el ayuntamiento y se inscribió en el registro de la propiedad una serie de fincas que hicimos de ellas una sola, pues que va desde los límites ahora del polígono Las Picadas 2 y Las Picadas 1, de lo que va, digamos, el vial que va hacia la carretera del Arroyo y el otro vial donde están todas las naves industriales, hacia la vereda Corona. Es verdad que yo en el 2011 dejo de ser alcalde y cuando llego en el 19, otra vez
veo que realmente la necesidad seguía existiendo, ya digo, porque el suelo de la primera fase estaba agotado, pero no había habido ningún tipo de movimiento de cara a llevar esto a realidad. Entonces nos ponemos como una de las asignaturas el ejecutar esta ampliación. Esta ampliación, ya digo, fue de las primeras cuestiones. Yo recuerdo mi entrevista con Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta, un poco esa reunión que se hace a principios de una legislatura, que debió ser en el mes de octubre o así del año 19, y fue quizás de los primeros temas que planteé como temas a ejecutar en Almendralejo. Se tomó nota, empezamos a trabajar. La pandemia del 2020 paró, como todo, muchas acciones y está entre ellas. No obstante, en el año 21, todavía con pandemia, pero ya nos pusimos a trabajar, hablamos con Avante cómo íbamos formalizando y sí que se detectó, y esto lo explicará Miguel seguramente ahora, que el plan parcial que se había aprobado, que es el del 2004, tenía un parcelario pues de parcelas, muchas de ellas pequeñas, que son necesarias a veces, pero que la demanda de parcelas para proyectos importantes requería mayor dimensión. Y iniciamos una modificación de ese plan parcial y paralelamente una modificación del plan general para suprimir un vial que iba entre el polígono Las Picadas 1 y este, que ya no tenía sentido. Esas dos modificaciones urbanísticas, teniendo en cuenta que realmente cualquier trámite de este tipo siempre ha sido complicado, la normativa es compleja, pero cada vez es más complicado. Pues yo creo que las hicimos en tiempo récord y, como digo, empezamos en el 21 y en el 22 teníamos aprobado tanto la modificación del plan general de supresión del vial como la modificación del plan parcial. Entonces ya en el otoño del año pasado aprobamos en Junta de Gobierno el convenio, se ha tenido que hacer en este tiempo el proyecto de urbanización, lo cual no es fácil. Ahí hay no solo lo que son las infraestructuras normales de viales, etcétera, sino fundamentalmente el suministro eléctrico que han tenido que ver con la compañía que lleva estos temas en Extremadura. Al final, como digo, final feliz e inicio feliz. Ya está en proceso publicada la licitación de la parte de la obra que hay que licitar. Y bueno, yo suelo decir que al final estamos hablando de eso, de un convenio que establece cuáles son las obligaciones de unos y de otros. En nuestra, ceder el suelo, FEISA o Avante, hacer la urbanización y vender las parcelas, evidentemente en un proceso de información, etcétera, etcétera. El ayuntamiento, por cesión, digamos, de ley, le correspondería un 10% del suelo urbanizado. Como digo, tener en cuenta que como todas las dotaciones fueron en la primera fase, ahora todo el suelo es magro, para que nos entendamos, para hacer, aparte de los viales, lógicamente, para dedicarlo a suelo industrial, pues nos correspondería el 10%, pero hemos llegado al 15% de cesión. El ayuntamiento de esto no se va a beneficiar en el sentido de tener parcelas para vender, sino para cumplir los compromisos, porque cuando compramos todos estos terrenos en el año 2010, una parte, la mitad del coste, se pagó en metálico en aquel momento y la otra mitad tenemos que darlo en suelo urbanizado a los propietarios en función de lo que nos vendieron. Con lo cual, esas cesiones al ayuntamiento van a ir para estos propietarios, con lo cual, digamos, no es una cuestión lucrativa para nosotros, sino lo que nos importa como ayuntamiento, como regidores de la ciudad, es que haya posibilidades de que se instalen empresas, de que se instalen nuevos proyectos empresariales en Almendralejo para el crecimiento de la ciudad. Como digo, al final son procesos que administrativamente
tienen un plazo. Es verdad que lo importante es, primero, que dispongas del suelo que disponíamos, segundo, que haya voluntad de hacerlo, que se tenía, pero todo esto requiere esos trámites urbanísticos que conllevan además muchos trámites ambientales también y, por supuesto, todo el proceso de hacer los proyectos y de ponerlos en licitación. Así que deseando que este noviazgo siga, que sigamos, ojalá cuanto antes se acabe, sigamos con ampliación de suelo. La verdad es que yo creo, por lo que uno conoce, no solo porque lo lee, porque os escucha, pues la verdad es que los procesos industriales en Extremadura están creciendo a marcha forzada y esperemos que sea así por el beneficio, en primer caso de Almendralejo, pero de nuestra comunidad autónoma. Lo primero que quiero recordarles o decirles a quien no lo sepa es que el grupo Avantes, el grupo empresarial público de la Junta de Extremadura, son 6 empresas que nos dedicamos solamente a una cosa. Nos dedicamos a promover actividad empresarial en Extremadura. Y yo, por tanto, quiero empezar agradeciendo a Chema Ramírez como alcalde el que nos lo ponga él y tantos otros alcaldes que colaboran en esta labor de promover actividad empresarial, nos lo pongan un poquito más fácil en ese trabajo que tenemos que hacer en el día a día de Avantes. Citaba Chema a Pepe García Bote. Pepe ya tuvo aquella visión, no de gasto, Chema, no de gasto, pues yo creo que tanto en aquel primer polígono que promovió Pepe como alcalde, como el que has promovido tú y este que presentamos hoy, teníais muy claro el concepto de coste y el concepto de inversión, porque al fin y al cabo esto es una inversión que estamos haciendo hoy que va a repercutir en el desarrollo de actividad económica, de actividad empresarial, de empleo y, en definitiva, de riqueza para el conjunto de la población, ¿no? Yo, por tanto, agradecerte, Chema, que efectivamente de las primeras decisiones que tomaste cuando volviste a la alcaldía fue pedir aquella reunión que yo recuerdo perfectamente con el presidente de la Junta de Extremadura e inmediatamente hablar los dos para ver cómo podíamos poner en marcha el suelo industrial que necesitaba Almendralejo y toda la comarca de Tierra de Barros. Dicho lo dicho y dicho ese agradecimiento, quiero también recordar, el alcalde nos ha recordado en un pasado rápido la deriva que han tenido, la secuencia que ha tenido el proceso de desarrollo de suelo industrial en la región, como Avante y nuestra filial FEISA ha sido, digamos, protagonista en ese acompañamiento al ayuntamiento de esas iniciativas. Quiero recordar el permanente compromiso de Avante, permanente compromiso de FEISA con el desarrollo industrial, con el desarrollo empresarial de Almendralejo y de toda su comarca. Primer polígono que construimos, el de Picadas 1, la primera fase, fue un polígono de 135.000 metros cuadrados netos. Construimos 50 naves industriales en ese polígono, 50 naves industriales. Los 135.000 metros útiles de suelo industrial están ocupados al 100%, las naves están todas ocupadas y efectivamente se necesitaba un nuevo impulso para dotar a Almendralejo de suelo industrial, porque Almendralejo tiene una importante demanda de suelo industrial hoy. Yo también quiero hacerles una confesión. Cuando yo llego a Avante hace 8 años, me encuentro con que en Avante se había construido en algunas zonas a oferta que no a demanda, es decir, bueno, pues se habían tomado iniciativas de construir polígonos industriales en sitios donde no había demanda. Cuando yo llegué a Avante me encontré polígonos industriales sin una sola empresa
asentada en el polígono industrial. No tenía como mucho sentido que siguiéramos en esa deriva, cambiamos la normativa y ahora estamos construyendo polígonos allí donde hay demanda. Y Almendralejo es uno de los emplazamientos de esta región donde más demanda tenemos. De hecho, ya les adelanto que este nuevo polígono que están viendo allí, esa subfase 1 que están viendo ahí, nace ya con un 45% del suelo ocupado tan solo en 2 parcelas. 45% del suelo ocupado. Y sospechamos que vamos a tener que hacer un procedimiento de adjudicación objetivo para una demanda que va a ser superior a la oferta que vamos a poder dar en esta subfase. Bueno, pues este polígono que hoy presentamos es un polígono que tiene una superficie similar al Picadas 1, les decía, 135.000 metros industriales útiles de parcelas, 135.000, este 120.000, por tanto estamos hablando de duplicar con esta actuación el suelo industrial de Almendralejo. Es un polígono de ultimísima generación. Les voy a poner un ejemplo para que vean a qué me refiero. Picadas 1, el primer polígono que construimos, estaba dotado de una potencia eléctrica de 30 vatios por metro cuadrado. 30 vatios por metro cuadrado, multipliquen una parcela de 1.000 metros cuadrados, pues 30 kilovatios de potencia. Lo que vamos a construir multiplica por 4 esa potencia, es decir, van a estar muy repotenciadas las parcelas, el suelo industrial, de tal manera que vamos a construir las parcelas con 125, una adjudicación de 125 vatios de potencia eléctrica por metro cuadrado. Eso lo pueden extrapolar al agua, lo pueden extrapolar a cualquier servicio de los que se vayan a prestar en el polígono industrial. Un polígono de última generación. Para que lo sepan también, en Extremadura, Mérida, Navalmoral, Badajoz, plataforma logística, creo que son los únicos, Pablo, corrígeme si no, que están dotados con los servicios con los que se va a dotar Almendralejo. Tenemos otros polígonos más pequeños, de otra tipología diferente, con menos cantidad y calidad de servicios que el de Almendralejo. Las parcelas son de tamaño medio y de tamaño medio grande. La parcela tipo es una parcela de 2.500 metros cuadrados, pero tenemos parcelas de 26.000 metros cuadrados, tenemos parcelas de 20.000 metros cuadrados y tenemos parcelas también más pequeñas. Las parcelas son agrupables o segregables, es decir, vamos a funcionar con toda la flexibilidad que necesite cualquier empresa de Almendralejo. Oiga, yo no quiero 2.500 metros cuadrados de parcela tipo, yo no quiero esa parcela de 2.200, quiero una parcela de 6.800 metros cuadrados. La vamos a facilitar. Vamos a agrupar parcelas, vamos a escriturar esas nuevas parcelas y vamos a vender esas nuevas parcelas. El polígono, lo ven ahí, es una continuación de la primera etapa que tuvo Picadas, que se desarrolló con Picadas 1, Picadas 2, primera fase, allí. Aquí es donde vamos a construir justo a continuación, lindando con el parque empresarial. Incluso el ayuntamiento, digamos que trabajando en esa línea que les he explicado antes, en esa línea de promover actividad empresarial y facilitar el desarrollo empresarial de Almendralejo, pues ha modificado, a ver, no lo veo, bueno, ha modificado el plan parcial
de tal manera que no sé si ven ahí el puntero, eliminando la división que iba a suponer este vial y que impedía que la industria instalada en esta zona pudiera expandirse y conectarse directamente con el polígono industrial. Es decir, es un polígono adaptado, lo vamos a adaptar desde Avante y el Ayuntamiento ya ha trabajado en la parte que le tocaba para adaptarlo a las necesidades que tengan las empresas que se vayan a instalar o que ya estén instaladas en Almendralejo. La inversión que hemos o que vamos a realizar en el polígono es una inversión alta, una inversión elevada. La primera vez que hablamos con el Ayuntamiento sobre la inversión que iba a suponer el polígono en la ciudad de Almendralejo, teníamos unos presupuestos para el polígono que superaban por muy poquito los 4 millones de euros. Hoy la inversión se nos ha ido a 5.316.000 euros, 1 millón y algo más de lo previsto hace tan solo un año. El disparo en los precios de la construcción, de los materiales, ha hecho que tengamos que elevar el importe de la inversión en el polígono en 1 millón de euros. Pero es una inversión, como les decía, es decir, no nos preocupa porque sabemos que va a retornar en beneficio del conjunto de la sociedad. Les citaba antes que no solamente Almendralejo, que Tierra de Barro, todo Tierra de Barro se va a ver beneficiado. Hay en estos momentos una escasez muy importante de suelo industrial en toda la comarca y Almendralejo lo va a tener. Omito decirles lo que eso va a significar, una atracción de inversión de donde no hay suelo industrial a donde hay suelo industrial como es Almendralejo. Pero es que yo iría a más, es decir, no me quedo en Almendralejo, no me quedo en Tierra de Barro, sino me quedo en toda la región de Extremadura, en la provincia de Badajoz, región de Extremadura, donde estamos en un momento de una brutal demanda de suelo industrial. Brutal demanda de suelo industrial. Me acompaña en esta reunión el responsable de FEISA, el responsable de nuestra empresa de construcción, Pablo Plasencia, que se las ve y se las desea para poder dar respuesta a la petición de demanda de suelo que tenemos en estos momentos en la región. Es decir, hay veces que, bueno, hay veces no, Pablo, casi que a diario que hemos contestado, sí, tenemos una parcela en tal localidad, de tal superficie, si le interesa comuníquelo inmediatamente porque se puede quedar sin ella y se quedan sin ella al día siguiente. Es decir, porque hemos recibido otra petición. No es casualidad que todos los proyectos empresariales de los que oyen hablar, empezando por el primer gran proyecto que tuvimos y que hoy está prácticamente finalizado, que es las instalaciones de Amazon en plataforma logística o el mega proyecto empresarial de Envision de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o el importantísimo proyecto de semiconductores en Trujillo de diamantes sintéticos. Todos ellos tienen un componente común. Todos ellos están en suelo nuestro, en suelo de Avante, con muy buena calidad en el suelo y con unas prestaciones de polígonos de ultimísima generación como el que va a tener Almendralejo, como les decía, ¿no? Bueno, pues la tipología, les decía, de las parcelas se van a adaptar a las necesidades que tenga el empresariado, las empresas que se asienten en Almendralejo. Les decía el alcalde, la obra ya está licitada, no hablamos de futuro, no estamos hablando de algo que queramos hacer. A mí, cuando me siento delante de la prensa o cuando me siento delante de empresarios, a los que tengo mucho respeto, tanto a los profesionales de los medios como a los empresarios, me gusta hablar de realidades
y me gusta contar pocas ideas de desarrollo de futuro. No quise venir a presentar junto con el alcalde el polígono hasta tanto no puedan consultar ustedes la plataforma de contratación del Estado y comprobar que ya está licitada esa obra por parte de Fomento Extremeño, de FEISA, en definitiva, de Avante, ¿no? Está licitada, calculamos que en 4 meses habremos adjudicado la obra y formalizado esa adjudicación, y eso nos lleva a que a mediados de junio aproximadamente queremos estar iniciando la construcción del polígono para terminarlo a finales de abril del año que viene. Un polígono que queremos que esté en funcionamiento a finales ya de la primavera del año que viene, del año 24, ¿no? Bueno, pues yo voy a ir terminando. Sé que hay algo que a la zona empresarial les interesa, y les interesa mucho, y por tanto me voy a adelantar, ¿no? El precio del polígono industrial, les he hablado de la inversión, 5.316.000, les he hablado del suelo industrial neto que va a poner a la venta FEISA, 120.000 metros cuadrados aproximadamente, a los que se suman otros 20.000 metros cuadrados que va a disponer el ayuntamiento. Pues calculen y dividan y verán que aproximadamente el coste de producción de ese polígono industrial va a estar en torno a los 44 euros metro cuadrado aproximadamente. Este es un coste estimado. Probablemente cuando termine la obra o cuando la tengamos ya muy avanzada, esa obra, tendremos el importe de la inversión calculado al céntimo, y en ese momento sí podremos decir el precio de venta de este suelo, pues va a estar en 42, va a estar en 41 o va a estar en 43 euros o 44 euros metro cuadrado, porque nosotros calculamos el precio de venta del suelo que fabrica, que produce Avante, en función de cuánto cuesta producirlo y un pequeño diferencial para el mantenimiento de la estructura de FEISA, que ya aprovecho y como está muy extendido, yo lo desmiento por allí por donde voy. Avante vive de Avante. Avante como grupo empresarial público se alimenta de los ingresos que genera Avante. Avante no tiene transferencias del Estado, no tiene transferencias de la comunidad autónoma, y por tanto pues tenemos que buscar la mejor eficacia que tengamos en gestionar Avante para que Avante pueda seguir pues haciendo las cosas que hace de participación en financiación de empresas, de construcción de polígonos, de gestión de la logística pública, de la internacionalización económica de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de toda esa actividad. Por tanto, calculamos el precio con un pequeño diferencial que es el que nos ayuda a subsistir y a seguir manteniendo la actividad de Avante. Termino como empecé, agradeciéndole al Ayuntamiento de Almendralejo y muy especialmente a su alcalde por esa visión de inversión para el futuro, de Almendralejo, para el futuro de la comarca de Tierra de Barros, para el futuro de la provincia y para el futuro de la región. No les quepa la menor duda que con la demanda tan brutal de suelo que hay en estos momentos en toda la región y en muchos sitios sin capacidad de oferta, terminarán llegando también a Almendralejo proyectos que no sean netamente locales, proyectos que vengan de fuera y que se implanten en esta nueva subfase del polígono Picada Zoo. Por supuesto, hubo esa compra, digamos, en principio. A los propietarios se asignaron unas parcelas sobre el plan parcial inicial que había. Como luego se ha cambiado, se ha cambiado esto. Ahora
sale esto a licitación, pero luego hay que hacer el proyecto de reparcelación. Y ahí se ha hablado ya con la mayoría de los propietarios. Es verdad que hay dificultades en algunas, lo sabemos, pero por supuesto todos tenemos que llegar a un acuerdo. Con muchos de ellos ya se ha comentado, pero por supuesto tiene que haber acuerdo y se tiene que plasmar en un cambio de esa escritura que hicimos y a la hora de hacer el proyecto de reparcelación, porque esto luego hay que inscribirlo todo en el registro de la propiedad a nombre de, en este caso, no del ayuntamiento, sino de los propietarios o de FEISA. En todo caso, la pregunta de cuántas parcelas eran, creo que son 29, ¿no, Pablo? 29 parcelas. Alguna más pequeñita, como os decía, pero bueno, más pequeñita relativamente, más pequeñita. 1.900 metros de parcela no es una parcela pequeñita, pero digamos que creo que no me equivoco, es la más pequeña del polígono y luego tenemos parcelas de 26.500 metros cuadrados, de 20.200 metros cuadrados, parcelas de 10.000, parcelas de 5.000. Es decir, hay mucha variedad en esa superficie. Como digo, agrupable y segregable en función de la demanda. Son parcelas que ya están adjudicadas y son las parcelas que ocupan el 45% de la superficie. Y, como digo, por todo lo que nos está llegando desde el ayuntamiento y directamente también a FEISA, tenemos la sospecha de que vamos a tener más demanda que capacidad de ofrecer suelo, con lo cual me da toda la sensación de que la subfase 2, aquella que continúa a partir de aquí, todo aquello que continúa para allá, vamos a tener que acometerlo con bastante rapidez. Y luego nos van a pasar los años de los que hablaba el alcalde para que estemos otra vez ampliando el polígono. Poder solicitar, se puede solicitar. Otro tema diferente. A ver, nosotros tenemos un procedimiento que tiene tres momentos estelares. El primero es la solicitud de una parcela, la adjudicamos con carácter provisional, pero no la vendemos, es decir, la retiramos del mercado, damos un plazo máximo de 3 meses para que quien ha solicitado esa parcela y tiene una adjudicación provisional formalice no la compra, sino la reserva oficial de la parcela. La parcela se reserva pagando una señal del 20% del coste final de la parcela y una vez que se ha reservado de manera oficial, está ya reservada y tiene un plazo también, solemos dar un plazo suficiente para que el proyecto empresarial que va sobre esa parcela se ejecute y, por tanto, se da también un plazo límite para que se compre la parcela, ¿no? Las parcelas las ofrecemos en 2 regímenes, régimen de venta, compra-venta normal y corriente. Una empresa quiere comprar 15.000 metros cuadrados, pues se compra, se le dan facilidades de pago, aplazamientos, pues todo lo que parece razonable para ayudar al proyecto empresarial. Y hay una segunda fórmula que la estamos utilizando, sobre todo para grandes superficies, la estamos utilizando, que son las fórmulas de venta de derechos de superficie. En definitiva, el pago de un canon anual a Avante por la utilización de esa superficie, que no se tiene el suelo en propiedad, pero sí la utilización se tiene en propiedad durante los años que se hayan pactado, 40, 50 años, y digamos para grandes superficies donde en un momento determinado tienen que abonarnos 20, 25 millones de euros, 30 millones de euros por una macro parcela, muchas veces la empresa prefiere hacer
una compra de derecho de superficie, en lugar de tener que abonar pues 20-25 millones de euros en 3 años. Tiene de esta otra manera pues para pagar 40, 50 años ese dinero. Pues yo creo que podemos tener 2 vías para que lleguen a nosotros, ¿no? Una directamente poniéndose en contacto con Avante y los atenderían a la persona interesada, lo atendería la persona que tenemos encargada en Avante de la comercialización de suelo industrial. Y hay una segunda vía, que es el propio ayuntamiento, a quien se pueden dirigir al ayuntamiento, manifestar, estaría interesado, y el ayuntamiento finalmente va a derivar ese interés hacia Avante, con lo cual, pues, por supuesto que sí, que estamos ya abiertos a esa posibilidad de empezar a recibir solicitudes sin que podamos cerrar el compromiso firmado del precio, como digo, hasta dentro de unos meses, que sería cuando ya invitaríamos a formalizar oficialmente la reserva con el depósito del 20%. Perdona, entendí mal. Entendí que era aquellos terrenos que estén lindando con lo que se va a construir ahora. Con lo que se va a construir, ¿no? Con lo otro todavía es precipitado, porque todavía pues no tenemos nada definido en ese otro suelo, no hay proyecto de urbanización, por tanto no hay, como bien dice Pablo, no es suelo finalista, no es suelo definido.